Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la AREA. En el episodio anterior les estuvimos comentando sobre diferentes tipos de arraigo para poder regularizarse en España después de llevar cierto tiempo aquí. Hoy me encuentro con mi compañera Meriem Hamedum Torres y le vamos a hablar de otros dos tipos de arraigo, diferentes a los que comentamos en el podcast anterior, en esta ocasión del arraigo para la formación y del arraigo laboral. Eso es. Hoy vamos a hablar, además, estos dos arraigos han sufrido hace poquito una modificación que lo hace mucho más ventajosa, ¿verdad? Sobre todo en tiempos y requisitos al arraigo como más usual, que es el arraigo social, por ejemplo, ¿no? Así es. Además, uno de ellos que es nuevísimo, Sí. que es el arraigo para la formación, que no existía anteriormente y a través de la reforma, la última reforma que se hizo a la ley de extranjería, se creó esta nueva figura, permitiendo que estas personas, como habíamos dicho, bien que nunca tuvieron una residencia en España y quieren regularizarse, o bien que tuvieron alguna residencia y la perdieron, que es lo que se llama como irregularidad sobrevenida. Y de esta manera, pues se pueden podríamos obtener una residencia en España, en este caso para la formación, que me parece súper interesante, Sí. porque tenemos el arraigo familiar, tenemos el arraigo social, tenemos el arraigo laboral, que también vamos a hablar de él hoy, y el arraigo para la formación es poder acceder para estudiar. Es decir, yo llego por circunstancias X, me quedo de manera irregular en el país y tengo esta opción cuando llevo ya 2 años de manera continuada aquí en España, no Así legal. es. Es decir, No se accede, tengo- eso es. No tengo quien me contrate, ni es. puedo crear una empresa, ni tengo medios económicos, pues puedes estudiar. Esta es una de las opciones, sobre todo porque hay mucha gente que no tiene, como dices, como forma de optar a otro tipo de residencias y esta lo que nos da opciones a formarnos para luego efectivamente estar cualificados para que una vez que terminemos esto poder empezar a trabajar. Y esta es una de las ventajas, claro, de esta residencia, que una vez que tú termines tu formación vas a poder empezar a trabajar, que es lo que Acceder al al final... empleo. Claro, eso es. Correcto. Entonces, como bien habías dicho, pues necesitamos 2 años de estancia en España para poder acceder y además esto, según lo que dice la normativa, debes comprometerte a inscribirte en un curso, ¿no? Debes estar inscrito, admitido, puede ser en una FP, por ejemplo, en una formación profesional, Eso es. puede ser en otro curso, grado o máster. Eso es. Lo que sí es importante es que sea una formación que te permita acceder a un certificado de profesionalidad o, como bien tú decías, para luego poder acceder a un empleo. Claro. O sea, digamos que el primer documento, el primer requisito que uno tiene que cumplir es ese compromiso de estudio, ¿no? Así es como empieza, digamos, el trámite, porque obviamente no te vas a poder matricular desde un inicio porque primero tendríamos que esperar a la resolución, pero digamos que el primer paso, lo primero que uno tiene que saber que tiene que presentar es ese compromiso, ¿no? Buscar ese centro, ver que efectivamente esto es muy importante porque estamos viendo que no todos los centros, ¿verdad, Bracy? No puede uno estudiar en cualquier sitio, ¿no? Estamos encontrándonos con que las oficinas de extranjería ya han puesto, digamos, un filtro para que no todas, no para que no todas, sino para que apliquen solamente los que podamos comprobar que están en 2 registros. Son 2 registros para poder volcar la información de los centros, ¿verdad? Que ya cuando la gente nos pregunte o cuando tengamos las consultas con quien esté interesado, diremos, porque esto es algo que hasta ahora no sabíamos y que un poco estábamos dando palos de ciego. Así es, y además incluso personas que anteriormente accedieron a un visado de estudios por un tipo de centros, ahora están viendo residencias o que con el mismo centro se les está denegando porque no están inscritas en el registro de universidades, centros y títulos. Eso es. En el RUCT. Eso es. Deben estar inscritos ahí los centros para que se puedan aplicar. RCUT y RCD. Y RCD. Apuntad esto porque... Sí, le pedí a Mary que pronunciara porque tiene una C y como yo no sé SEO... Los dos tienen C, pero vamos, que os lo mandaremos también para que la gente pueda hacer ese check-in, ¿verdad? Porque muchas veces, pues mira, este centro, aquí no sé, aquí puede ser. Entonces ya digamos que
no sé, delegación del gobierno ha dicho, bueno, pues vuelquen aquí los datos de los centros para que no tengamos luego este tipo de disputas, ni estos errores, ni estas confusiones. Así Entonces, es. de alguna manera eso ya hace que podamos ir un poco más a lo fijo, ¿verdad? A lo seguro en este caso. Correcto, nos vale tanto para visado de estudios, aunque no es el tema de Eso hoy, es. como para el arraigo para la Con la formación. formación. Y pues ya resumiendo un poco para terminar con lo que es el arraigo para la formación, pues finalmente cuando se apruebe te van a dar un plazo de 3 meses para inscribirte en ese curso o sí, para que puedas matricularte. Eso es. Si no lo haces en ese tiempo, pueden iniciar un proceso de extinción o iniciarán un proceso de extinción de esa residencia, así que tienes que comprometerte y hacerlo, matricularte, y te darán un permiso de 12 meses que podrías prorrogar, y una vez que termines, como dijiste antes, pues ya podrías modificarte si ya te quieren contratar en razón de esa profesión o de ese título que estudiaste, que puedas ya acceder al empleo. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí, y yo creo que este trámite ya no solamente para al final estar regular en el país, sino que me parece como una buena opción, una buena vía para formarte un poco sobre lo que uno ya va viendo, a veces no por sus estudios, por su experiencia, sino que se puede dedicar o a lo que hay trabajo, porque esto también va muy dedicado a todo lo que son las profesiones, bueno, a los certificados de profesionalidad. Entonces yo creo que toda la gente que realmente tiene esa aptitud profesional y que la quiere mejorar, esta es un buen cauce y una buena vía para hacerlo, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, Meriem, pasando ya al último arraigo que nos queda por comentar, es el arraigo laboral, que también ha tenido unas modificaciones muy interesantes, sobre todo indicar que también puedes acceder al arraigo laboral cuando tienes 2 años de estancia en España, a diferencia del social que tienes que esperar 3. Aquí con 2 años pues ya puedes acceder, y es básicamente demostrando que tienes esos 2 años y que has tenido una relación laboral de mínimo 6 meses en esos 2 años que estuviste. Además, a raíz de la modificación también se ha dicho que en esos 6 meses el contrato que hayas tenido o esa relación laboral tiene que ser mínimo de 30 horas semanales en esos 6 meses. Y si ha sido menos, por ejemplo, alguien que tiene un contrato de 15 horas a la semana, pues necesitaría aprobar la relación laboral de un año completo para que te puedan terminar aprobando el arraigo. Si no, también hemos visto casos, personas con contratos a tiempo parcial que se le denegaron el arraigo porque tenían pues 20 horas a la semana. Entonces necesitas mínimo 30. Y sobre todo yo creo que una de las modificaciones más interesantes es que ya tienes una libertad probatoria mucho más amplia. Eso es, para poder probar por cualquier medio de prueba de que estuviste trabajando esos 6 meses. Y eso ha facilitado bastante, porque antes, sobre todo, básicamente te mandaban a demandar ante las autoridades laborales a tu empleador. A tu empleador, sí. Y luego también ha habido un periodo en el que parecía que no era compatible, por ejemplo, ser solicitante de asilo, ¿verdad? O sea, ser solicitante de asilo a la vez que uno pedía el arraigo, en este caso laboral, o haber sido estudiante en prácticas, haber estado de manera regular para pedir el arraigo laboral. Todo este tipo de cosas que a veces surgen porque las oficinas de extranjería están esperando muchas veces directrices internas para aclarar todo esto, también como dar un poco de luz y de tranquilidad a la gente que a veces se lo denegaban porque los 6 meses, ya no solamente por las horas, sino porque eran solicitantes de otro tipo de residencias, o en este caso de asilo por razones humanitarias, ¿no? Esto ya también que quede como muy claro que ahora puede uno optar a la residencia por arraigo laboral habiendo sido solicitante de asilo político, habiendo estado trabajando como estudiante, ¿no? Así es. Que ha habido como bastante también confusión con eso. Esta residencia, pues ya una vez que se resuelve, puedes trabajar en cualquier empresa. Esto también es como algo que diferencia al arraigo social, no te vincula, ¿no? Exacto, no te vincula a una empresa específica. No te vincula, ¿eso qué quiere decir? Que no tengo luego que estar, digamos, obligatoriamente con una empresa, ni tengo que estar esperando o pedir que me hagan una oferta laboral, sino que es, como decía, ¿no? Probar
que uno yo ya he cotizado, entonces es. quiero poder mantener ese derecho a seguir trabajando en España de manera legal y pues se facilita de esa manera y me parece ideal y también se ha extendido a los autónomos, que Sí. anteriormente solo, al parecer solo aplicaban las personas que habían estado contratados, pero ¿qué pasaba con los autónomos que estaban en la misma situación, que habían sido, por ejemplo, solicitantes de asilo, estaban cotizando como autónomos y todo perfecto y de pronto se ven sin trabajo, quedaban descubiertos Sí. por la anterior normativa. Y ahora pues esta modificación de la ley de extranjería los ha incluido y como mencionábamos en episodios anteriores también, pues da una mayor seguridad a los extranjeros que ya se encuentran en España para poder seguir ejerciendo esos derechos de trabajo, de reagrupar a sus familiares y sobre todo la tranquilidad de estar en un país con tu documentación en regla. Sí, porque al final esto, tanto el arraigo de información como el laboral, lo que hace es acotar esos 3 años que de alguna manera te quedas como pendiente, como en un limbo, y al final estas son como 2 opciones. El laboral es verdad que no todo el mundo va a poder acceder a él porque tiene que, son, digamos, una tipología un poco distinta, pero al final también el arraigo de información es algo que todo el mundo, tanto más joven o con mayor o menor edad, puede acceder. Entonces, son más opciones para regularizarse, para poder estudiar, para poder trabajar, por lo que yo creo que cada vez más hay más opciones, ¿verdad? Para vivir, residir y trabajar en España. Así es. Entonces ya también pues para culminar, ¿no? Para finalizar nuestro tema de hoy, recordar que estas son opciones para regularizarte, ¿vale? Es decir, si estás en una situación de que te has encontrado sin residencia, has perdido tus papeles o bien ya llevas aquí 2 años, 3 años quieres regularizarte para poder trabajar, para poder reagrupar a tus familiares, contacta con la AREA, que vamos a estudiar tu caso, vamos a ver cuál de todas estas figuras de arraigo se ajusta mejor a tu caso y pues llevaremos a buen término tu solicitud de residencia. Así que damos por concluido el episodio del día de hoy, esperando que haya sido información de utilidad para todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio de podcast. Eso es, nos vemos muy prontito y con las últimas actualizaciones, cómo no. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.